Buenas tardes, mis amados. Bienvenidos a esta transmisión que es de parte de Dios, aquí en Casa de Oración Ventura County o Condado Ventura. Y bueno, les damos la bienvenida. Y quiero, por favor, me acompañe a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 13 al 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 10. Y bueno, en lo que me acompaña, yo quiero hacer una oración para que nos pueda dirigir el Señor. Dios Todopoderoso, amado, bendito, alabado sea tu santo nombre. Vengo ante ti para darte toda la honra, toda la gloria, pero además para pedir que tu Espíritu Santo nos acompañe para darnos sabiduría, entendimiento acerca de tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, y todo esto te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a leer del versículo 3 en adelante, 1 Timoteo capítulo 6, y dice así la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué sabia escritura, qué maravillosa palabra del apóstol Pablo, obviamente inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es un tema muy importante porque reanudamos lo de la guerra espiritual y hablábamos de puertas espirituales en la enseñanza pasada. Algo que algunos vieron que es un tema extenso, ¿verdad? Y cuando hablamos de puertas espirituales, pues no necesariamente tendríamos que hablar de la adoración directa a Satanás, ¿verdad? O que es un luciferino, o de consultar a los muertos, o de ir con adivinos, con chamanes, con brujas, con agoreros, pues aquellos, también consultar a aquellos que practican la necromancia, en fin. O bien hablar tampoco sería solamente el hablar de pecados groseros, ¿verdad? Una puerta espiritual, es un pecado de fornicación, de adulterio, de ser homosexual, etc. Pecados fuertes, así pues engañar a tu esposa o viceversa, ¿no? O qué sé yo, andar en promiscuidad, teniendo relaciones con una o con otra mujer. O sea, no hay diferencia, es simple y sencillamente pecados sexuales. O bien el consumo de estupefacientes, o sea, o cualquier tipo de perversiones, ¿no? Desviaciones que una persona pues practique. Pero escuche bien, yo estoy mencionando ese tipo de pecados porque obviamente son de los más obvios. Dice, pues aquel es así, aquel es así. Ese es el punto, no porque sean más que otros, simplemente estoy mencionándolo de esa manera. Y bueno, vemos que claro, obviamente pues son pecados que uno podría decir, bueno, esos son los que abren puertas y afectan no solamente a la persona que los practica, sino también afectan obviamente pues a sus familiares, amigos, algunos conocidos, y aún a los que no son desconocidos. Por ejemplo, alguien que maneja en estado de ebriedad o bajo cualquier influencia, ¿verdad? O cualquier droga, pues imagínense si llega a chocar y alguna persona fallece en ese accidente, una persona que ni siquiera conoce, algún extraño. Entonces sí afecta.
Así que pues no se necesita nada de eso para abrir una puerta espiritual. Ese es el asunto. Muchos piensan que solamente de esa manera podemos abrir una puerta espiritual. Por eso es que es necesario ampliar el tema, ¿verdad? Y yo le voy a decir una cosa. Vamos a partir de la premisa de que en sí cualquier pecado, escuche bien, cualquier pecado que se practica se constituye una puerta espiritual en potencia. Es algo muy importante. Por lo que pues no es para mi sorpresa el hecho de que el Espíritu de Dios haya puesto en mi corazón el abrir una serie, o podemos llamarlo una subserie, ¿no? Dentro de la serie Guerra Espiritual, precisamente hablando de este tema, al que decidí titular Abriendo y cerrando puertas espirituales. Y yo solamente le recuerdo un poco que la semana anterior mencionábamos que mucha gente, sobre todo los cristianos, ¿verdad? Otros que no creen en esto, pues dicen, es puro cuento, ¿no? Se burlan, etcétera. Bueno, cada quien. Pero los cristianos que en realidad creen y dicen, bueno, ¿cómo le hago para cerrar esa puerta espiritual? Pero yo les dije, muy importante, el primero, enterarnos de cómo la abrimos. O sea, ¿qué hicimos para abrir esa puerta? Y bueno, todos tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y entonces, abriendo y cerrando puertas espirituales. Y tampoco es sorpresa que como, pues, Dios haya puesto que como primera puerta espiritual, llevemos un tema en particular. Un tema muy peculiar, uno que muchas veces se pasa por desapercibido, sobre todo en estos tiempos, y más aún, escuche bien, en países desarrollados, ¿verdad? Del primer mundo, países como Estados Unidos y algunos de Europa, etcétera. Pero aún en países subdesarrollados que tienden a tener grandes metrópolis, etcétera. Y pues ahí llega a haber abundancia, ¿verdad? Tanto económica como de bienes y raíces. Y muchas veces es posible poder acumular ciertas riquezas. Y se menosprecia mucho el daño que esta puerta espiritual puede llegar a causar en la vida de las personas. Es algo que Satanás utiliza de una manera muy astuta. Así que la primera puerta espiritual que tocaremos, valga el lenguaje acomodado, ¿verdad? Vamos a tocar esa puerta, es la puerta del dinero. La puerta del dinero. Así que ese tópico va a ser la puerta del dinero, y el primer tema que escogí es puerta del amor al dinero. Puerta del amor al dinero. Y yo quiero comenzar diciéndoles que casi nunca meditamos en el daño que esta puerta puede llegar a causarnos. Acuérdense, es importante que entendamos que el dinero pues es algo neutral, no es malo el dinero, ¿verdad? Es cómo lo utilizas o qué es lo que haces con el dinero o cómo lo obtienes más bien. Y hay que entender esto, Dios nos manda a trabajar, ¿verdad? Que seamos trabajadores. No es ningún delito el de repente ser acaudalado, ¿verdad? El tener dinero. Eso lo vamos a tocar. Pero más bien el delito viene a ser en el ámbito espiritual y muchas veces en lo físico, que pues a veces no se castiga, el cómo lo tuvimos. Si podemos decir tranquilamente, yo he trabajado, ¿verdad? Dios me ha dado la capacidad, obviamente dando siempre gloria a Dios, gracias a Dios en todo, pero Él nos da todo, la capacidad, la habilidad, también sea académica, no importa, Él te ha dado las fuerzas, el tiempo para estudiar, todo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es muy importante. Y bueno, de otra manera puede ser algo muy dañino. El abrir esta puerta puede también llevarnos a un espacio en el corazón de quien la abre, donde podemos alojar pues corrupción, una corrupción tan severa y tan perversa que ni siquiera, escuche bien, exenta a quienes sirven en algún ministerio. Es muy importante. En algún ministerio bíblico, no importa, quienes al abrir la puerta del Dios Mamón, pues utilizan la fe como fuente de ganancia. Y es precisamente lo que nos habla nuestra escritura. Y quiero que veamos esto de una manera práctica, ¿verdad? Y bueno, esto pues, por supuesto que es totalmente contrario al modelo que Cristo estableció. Pues también como es el modus operandi, el trabajo pastoral, el liderazgo en la iglesia, cómo debe ser llevado.
ya que los ministerios del cuerpo de Cristo pues no están destinados a ser vías de fama y fortuna. Yo lo voy a repetir, los ministerios del cuerpo de Cristo no están destinados a convertirse en vías de obtención de fama y de fortuna. Mucho cuidado. De hecho, los hombres que tienen amor al dinero dentro del ministerio, el cual pues será uno de los temas principal en esta tarde, se han tomado la vía rápida, escuche, para convertirse en falsos maestros. Dice allí, fíjese el primer versículo 3 de nuestra lectura, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, no te amoldas. Dice, sí, ahí dice la palabra, la Biblia dice, pero pues no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, a lo que Dios manda, a la vida de Dios, a lo establecido por Él, está envanecido. Acuérdense que hablamos mucho del orgullo, que ese es el principal, yo siempre lo he dicho, es el pecado punta de lanza, ¿verdad? Y ningún pecado viene solo, es el que abre, en inglés se le llama el gateway. Es esa puerta que te lleva a otra serie de pecados tremendos. Entonces dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Fíjese todo lo que trae. Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y esto lo vemos en muchos supuestos hermanos de Dios o pastores o líderes. Decimos, ¿qué está pasando, no? Dice que toman la piedad, y ahí viene, ahí está el problema, que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, todo aquello se deriva de eso, toman la piedad como fuente de ganancia, toman la fe, toman lo que Dios, lo tan sagrado para Dios, sobre todo para nuestro Señor, su iglesia, la novia de Cristo, como una fuente de ingresos. Dice Pablo a Timoteo, apártate de los tales. Es que no tenga miedo de hacer eso, ¿eh? Usted ve a alguien que sea de esa manera, apártese, pero que lo haga con conocimiento de causa, ¿verdad? Y este fragmento en sí mismo sustenta lo que dije, y se lo vuelvo a repetir. Los hombres que tienen amor al dinero dentro del ministerio han tomado la vía rápida para convertirse en falsos maestros. Y así sucede, hermanos. Vimos, solamente les recuerdo, dentro de esta serie, de la serie Guerra Espiritual, el cómo, pues, sabemos que Lucifer pues, no era un hombre, pero una criatura, al fin y al cabo, creada como nosotros fuimos creados, y se corrompió, ¿no? O sea, era perfecto, acuérdense, desde el principio fue creado perfecto y era lleno de sabiduría, de hermosura, pero se desvió. Y hay un porqué, ¿verdad? Él se envaneció, entró el orgullo, quiso ser igual a Dios, etcétera, lo hemos estudiado. Entonces viene a desviarse también su misión. Acuérdense que Dios dice en su palabra, lo leímos en Ezequiel, Ezequiel 28, que Él pues lo puso, yo te puse en el santo monte de Dios, pero Él lo quitó, yo te eché. Entonces se desvía y los son echados. Por ello es que en 1 Pedro 5:2, que muchos conocen esto, incluso es un tema muy recurrente en las conferencias de pastores, de líderes, en donde el apóstol Pedro nos advierte, ¿verdad? 1 Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Obviamente todos sabemos que está haciendo referencia alegórica el apacentar a las ovejas, ¿verdad? Como se nos considera a nosotros el rebaño, ¿verdad? De Dios, las ovejas de Cristo, quien es nuestro pastor. Él es el pastor de pastores. Entonces dice, apacentar la grey, apaciéntenlas, llévenlas a pastos verdes, aguas tranquilas, etcétera. Todo hablando de manera alegórica. Entonces, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y viene algo muy importante, no por fuerza. No se puede forzar, no se puede obligar. Nosotros no somos el Espíritu de Dios. Haremos nuestra labor y hasta ahí.
Dice, sino voluntariamente. También obviamente habla de que no lo hagamos por fuerza, porque somos obligados a servir, ¿verdad? No, de manera voluntaria, con un corazón sincero. Dice, no por ganancia deshonesta. Subrayen en su Biblia, no por ganancia deshonesta. Escuche bien, a cualquiera que me escuche, si usted entra en el ministerio por ganancia, olvídese. Quizás aquí le vaya bien, entre comillas, que usted piense que porque hay ministerios así grandes que no son señal de que son avalados por Dios, ¿verdad? Pero escuche, vendrá un juicio terrible. Entonces, no por ganancia deshonesta, dice, sino con ánimo pronto, o sea, de buena gana. Que sea porque en verdad tienes deseos de servir a Dios, deseos sinceros, que tienen un corazón verdadero hacia lo de Dios. Y allá mismo en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, el mismo apóstol, ¿verdad? Del versículo 1 al 3, fíjese lo que él dice. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también, fíjese, esto es muy importante, para que no nos asustemos o no veamos, ay, ¿por qué está pasando esto? Bueno, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjese cómo lo pone a la par el apóstol Pedro. Ha habido también, dice, hubo también, o sea, profetas de Dios, hemos venido hablando sobre todo en la serie de Nínive y Jonás, ¿verdad? Fíjese, como habrá entre vosotros, entre ustedes, falsos maestros, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y escuche, esto va a lo que dijimos. Otra vez se lo tengo que repetir, para aquellos que no tienen el temor de Dios, los hombres que tienen amor al dinero dentro del ministerio han tomado la vía rápida para convertirse en falsos maestros. Y esos son los versículos que leímos del versículo 3 al 5, ¿verdad? Que no se conforman, no se amoldan con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente van a tergiversar, van a torcer las escrituras para fin de sacar lucro de manera incorrecta, sacar ganancia. Así que no tiene ciencia, es muy simple, es entendible, ¿verdad? Porque no nos conformamos. No es que si les digo la verdad, es que ahí dice que, pues, ¿verdad? En la carta a los Corintios dice que, pues, Dios ama al dador alegre, pero no, yo les voy a decir que tienen que dar. Y empiezan a tergiversar las escrituras. Y bueno, van a tener su paga. Tenemos que entenderlo. Por eso continúo leyendo 2 Pedro 2, ¿verdad? El versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Es por eso, o sea, cuando dice muchos, es por eso que vemos ya de un par de décadas para acá, cómo el evangelio o la fe, la doctrina, más bien dicho, de la fe y la prosperidad, ¿verdad? Que te torcen las escrituras, porque acuérdense, hay cerca de 2300 versículos bíblicos, textos que hablan del dinero, pero no necesariamente como aquellos lo acomodan. Y Dios realmente, yo se lo he venido diciendo y lo va usted a comprobar con la palabra. Dios tiene la manera para que nosotros seamos provistos, y aún si es su voluntad y obedecemos y hacemos las cosas de la manera correcta, puede tener abundancia. Pero antes tiene que tener abundancia espiritual. Lo espiritual es más importante, lo material es secundario. Si se da bueno, si no también. Entonces, acuérdense de esto. Muchos van a seguir esas doctrinas. Una cosa, se debe de hablar de la economía conforme a la palabra, pero no se debe tergiversar, pero tampoco irnos al otro extremo de no hablar o tener miedo. Es que ya nos van a tirar el sablazo, es que ya quieren pedir dinero. No, está allí en la Biblia, pero hay que hablar de la manera adecuada para enseñar al pueblo, para que también todos sean bendecidos conforme a la palabra, sin desviar la palabra. Por eso es que dice, muchos seguirán sus disoluciones, es decir, no es palabra de Dios conforme a lo que está establecido, sino que hablan tontería y media con un poquito de verdad
Y entonces confunden a muchos. Dice, por causa de los cuales, es decir, de estos falsos maestros, de estos amantes del dinero, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Escuche bien, el clásico maestro, pastor, líder, lo que usted quiera, tenga mucho cuidado. O sea, que le da siempre por su lado. Y sobre todo si usted ofrenda o da mucho, le va a dar por su lado, no va a querer ofenderle. El verdadero maestro, obviamente con respeto y conforme a la palabra, tiene que a usted instruirle y corregirle, ¿verdad? Como el mismo Pablo le dijo a Timoteo. Para eso está, o sea, vas a tener que corregir, exhortar, instruir todo. Pero lo tiene que hacer. Así que esa es una de las cosas, palabras fingidas. Se echan a la gente a la bolsa para después echarse su dinero a la bolsa. Dice, sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Para nosotros, los pastores, maestros, etcétera, esto debe de ser algo que nos debe de prender las luces rojas, ¿verdad? De alerta, como una atalaya que grita cuidado, porque la paga es dura, Y pues no cabe la menor duda de que la paga será terrible, terrible a los que actúen de esa manera. Yo siempre lo he dicho, Dios te puede prosperar cuando tú sigues en obediencia lo que Él tiene en su palabra, respetas y no transgredes nada. Yo lo digo así, Dios es punto y aparte. Si tú buscas prosperidad, primero conténtate con lo que tienes, entonces pide a Dios que te dé sabiduría para hacerlo correctamente y puedas compartir. No amontonar, sino compartir con los demás y ser de bendición primero para la obra. O sea, para tu familia obviamente, pero para la obra también. Porque Dios es el dueño de todo. Nosotros simplemente somos supervisores de lo que Él nos da, lo que pone en nuestras manos. David lo entendía bien en 1 Crónicas 29. Acuérdese, usted lo lee y es maravilloso como él dijo, oye, pues, Señor, es un privilegio el darte. Y decía, de lo que tú nos das te doy, imagínate. Qué chiste, pero sí tiene chiste. Así como decimos, ¿verdad? Coloquialmente, sí tiene. ¿Por qué? Porque no todos dan. Aun cuando dicen, Dios provee, Dios me ha bendecido, y no quieren. Y no estoy hablando a la iglesia, al ministerio, es lo que Dios te diga. Si te pone en el corazón ayudar a un hermano, a una familia en necesidad, habrá que hacerlo. Por eso los evangelios pues, nos dice claramente, el amado Juan el amado nos decía, a ver, aquel que le dice, ¿verdad? Ves a tu hermano, ¿dónde está el amor? Dice, si tú ves a tu hermano que está en necesidad, que dice desnudo, pero obviamente entendemos, ¿verdad? Que no tiene sustento diario, que está, y tú le dices, ve y caliéntate y estés bien, y ojalá que Dios te bendiga. Pero no le das lo necesario para atender esas necesidades. Dice, ¿dónde está el amor en ti? Cuidado. Cuando Dios bendice tu casa, es para que tú puedas bendecir a otros y no seas mezquino. No veas todo, ay, es que me va a faltar, porque tu confianza está en Dios y no en el dinero. Así que va a ser paga terrible para los que violenten esto, ¿no? El mismo apóstol Pablo volviendo a estar, pues ahí mismo el mismo apóstol Pedro, estamos viendo 2 de Pedro 2, en el versículo 14, allí mismo fíjese, lo que dice, nos da la razón del por qué la paga será terrible. Dice el 14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Está hablando de estos falsos maestros, ¿verdad? De estos que aman el dinero. Dice, no se sacian de pecar, o sea, no tienen llenadera. Seducen las almas inconstantes. Ahí es donde yo quiero que ponga mucha atención. Cualquiera que me escucha, muchos se van de iglesias, ¿verdad? Ninguna iglesia es perfecta, vamos poniendo eso, mucho menos los pastores, ¿verdad? Mucho menos yo. Ninguna iglesia es perfecta, pero cuando una iglesia se lleva conforme a la palabra, en lo que cabe, ¿verdad? Con el margen de error humano, pero siempre guiados por el Espíritu Santo y la palabra. Y muchos se van. Y van a otras iglesias donde son permisivas, donde les permiten todo, les dan la palabra, los maquillan pues con la religión, pero nunca les guían, nunca les exhortan, nunca les confrontan.
Cuidado, porque entonces ustedes son presas de estos, son seducidos porque son inconstantes, porque no quieren obedecer a Dios, porque vienen pidiendo un consejo, queriendo escuchar lo que ustedes quieren, no lo que dice Dios. Y nosotros no nos obligamos, líbrame Dios de eso, decimos así dice Dios. No, bueno, yo no te voy a poner una pistola. No. Entonces, escuchen, dicen, estos seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón fíjese, esta palabra me dejó a mí tremendamente desconcertado, dice, habituado a la codicia, o sea que nomás están pensando en eso. ¿Cómo le hago? Ay, es que los hermanos, sí. Aquel ya se compró algo y aquel esto y lo otro, y dice, y son hijos de maldición. Y qué horrible. ¿Cómo puede un siervo de Dios obrar dentro del ministerio en esa forma? Yo no sé, en semejantes circunstancias. Bueno, pues usted les sorprenderá el saberlo, ¿eh? Y es que fíjese, tal vez ante su sincera necesidad, porque puede haber una necesidad, ¿verdad? Todos somos seres humanos, tenemos necesidad de sustento diario, y de repente hay unos que ya son de por sí avaros, ¿no? Pero hay otros que empiezan por esa necesidad, ¿verdad? Como recuerdo, me viene a la mente los hijos de Samuel que dicen que una vez, pues ya estando ahí, dice que se fueron por el cohecho. No que tenían necesidad quizás, pero ahora sí que, como dice Soberbios 3:1, ¿verdad? La ocasión hacia el ladrón. Te pusieron y pues aquí hay. Pero eso es un corazón corrompido. Y más cuando se trata de asuntos divinos de la casa de Dios. Mucho cuidado. Dios, otra vez, lo tengo que estar repitiendo, Dios te puede dar, si tú eres obediente, Dios te bendice. Pero no ofendas, no ensucies el ministerio por querer ganar o hacer. Créeme que Dios es bueno. Y Él premia bien a los que Él quiere. Y si Él te quiere pasar por pruebas de escasez, Él te va a sostener. Entonces, escúchame bien, tenemos que entenderlo, porque aún ante esa, reitero, ante esa sincera necesidad, equivocan el camino, estas personas se equivocan el camino y terminan por arruinarse espiritualmente. Es una ruina, porque somos descalificados. Ahora, ¿esto afecta solo a los que operamos dentro del ministerio? Por supuesto que no. Claro que no. Claro que no. Porque emulando lo dicho por nuestro Señor Jesucristo allá en por el apóstol Pedro, allá en primera de Pedro 4:17, no lo busquen, dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Pues obviamente, porque a nosotros nos ha sido dada la palabra, así como Jesús juzgó a los fariseos, ellos eran los supervisores, los que tenían la palabra, la verdad, eran los pastores del pueblo. Entonces, si pues Dios comienza a juzgar por sus hijos, pues es solo lógico que al hacerlo, lo haga comenzando también por los líderes, por aquellos que preceden en la fe, por los maduros en la fe. No en balde Pablo a Timoteo en su lista de calificaciones para líderes de la iglesia, usted lo conoce, ¿verdad? En 1 Timoteo 3:3, pues él incluye el recordatorio vital de que los obispos y pastores deberán estar, escuche esto, libres del amor al dinero, libres, que no abran esa puerta del amor al dinero. Dice así, no codicioso de ganancias deshonestas, 1 Timoteo 3:3, ¿verdad? Una prohibición similar se encuentra en la carta a Tito, o sea, imagínense, donde Pablo escribe que un anciano calificado, porque de que hay ancianos, líderes, hay de todo y pastores, ¿no? Calificado, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Tito 1:7, esa es la escritura. ¿Se fija? Es algo importante para Dios. Nos lo enseña, nos lo menciona. Y esa frase, escuche bien, se traduce de un compuesto del término griego aiskros,
que significa sucio, vergonzoso. O sea, cuando dice codicioso de ganancias deshonestas, sucio, vergonzoso, hablando a la manera de una conciencia arraigada en ello, ¿verdad? En la búsqueda, como dice, están habituados a la codicia. Y la otra es kerdos, que quiere decir ganancia, lucro, avaricia. Y ambos vocablos vienen luego a formar la palabra aeskokerde. Es una palabra larga y se refiere a una persona que sin honestidad, sin integridad, repito, sin honestidad, sin integridad, busca riqueza y prosperidad financiera en cualquier momento y a cualquier precio, a costa de lo que sea, aún dentro del ministerio. Mucho cuidado. Son personas que no tienen integridad. Pablo dice que tales, el tal no es apto para el ministerio, simple y sencillamente está descalificado. Ahora, ¿por eso quiere decir que no esté en el ministerio? Claro que no, porque hay muchos ministerios que son regidos por personas de esta calaña. O sea, obviamente por eso la palabra está allí y nos dice que hay maestros, hay falsos maestros, hay esta clase de personas. Y bueno, pero no son aptos. ¿Cuál será el resultado? Pues una tragedia espiritual, no solo para ellos, sino para todos los que le escuchan. Acuérdense de lo que le dijo Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y esa doctrina también es cómo y cuándo o qué debo de hacer en cuanto a la economía. Es una doctrina, se ignora mucho, pero es una doctrina muy importante, la de la economía, las finanzas. Es parte de la vida. Entonces, es algo tremendo. Ahora, es necesario aclarar que no por eso, que hay que dar los dos lados de la moneda, no por eso, pues quiere decir que no se les pague a los pastores piadosos, aquellos que viven realmente conforme a la Escritura, aquellos que siguen las reglas. Obviamente que hay pastores que laboramos, ¿verdad? Aún en lo secular, y hay pastores que viven o reciben del ministerio su pago, que está bien, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo eso, al contrario. Por supuesto que esa es una verdad. Los pastores que realmente honran su ministerio, pues deberán de ser remunerados, recompensados. Por eso habla de que da doble honor, ¿verdad? No solamente el respeto y por su posición, sino también pues su paga económica, porque también dentro del ministerio se tiene que vivir, ¿no? En la vida, no puedes, tienes que tener ingresos para pagar tu renta, tu gasolina, etcétera. Ustedes lo saben, ¿no? Así que, pues, todos los cristianos, todos, escúchenme bien, incluidos los pastores, tienen derecho a ganarse la vida para ellos y para sus familias. Mucha gente que no entiende esto, gente cerrada porque no entiende. O sea, se van a esos extremos. O sea, no estamos hablando, acuérdense, porque venimos de unas tradiciones y unas doctrinas tan torcidas que piensan que todo el que sirve a Dios tiene que estar en la calle. Y bueno, habrá circunstancias entendibles, ¿verdad? O lugares en los que se opera con lo más mínimo, claro. Y donde Dios te envíe. Pero no es el caso de todos. O sea, no debe de ser así que digan, ¿por qué? Entonces, como todos los cristianos tienen el mismo derecho. Y bueno, el ejemplo lo da en el Antiguo Testamento el Señor, ¿verdad? Con la tribu de Leví. Así que ellos no sufrían necesidades. Sin embargo, y a mi parecer, existe una diferencia abismal, escuche, entre el vivir del ministerio y ser vividor del ministerio. Se lo voy a repetir. Existe una diferencia abismal entre el vivir del ministerio y el ser un vividor del ministerio. Jesús dijo allá en Lucas 10:7, usted conoce esta escritura, dijo que el obrero es digno de su salario. Ahí está. Pero también agregó, escuche, no os paséis de casa en casa. Está excelente, porque mire, ahí es lo que aplica a la escritura que leímos, ¿verdad? En 1 Timoteo, que comenzamos en el versículo 3, ¿verdad?
¿Qué está hablando? Que no se amoldan a la doctrina de Cristo, a lo que dice la Biblia, sino que tienen que tergiversan, agarran este versículo y dicen, mira, pues ahí está, soy digno de mi salario, pero no leen lo demás, o sea, entiéndase, refiriendo, o sea, no os paséis de casa en casa, refiriéndose al hecho de que tengan cuidado de no procurar una paga mayor a la que es debida, a la que Dios te está poniendo, ¿verdad? A la que Dios te está dando. Acuérdense del contentamiento que dice Pablo. Cuidado. Es necesario, pues, el tomar en cuenta todo el contexto del texto. Todo. Porque luego ya saben que lo hacemos pretexto. Dice, la Biblia, Dios habla hoy, dice, quédense en la misma casa. Ahora, ¿de qué está hablando? Vamos pues, a ir al contexto histórico y todo, para que entiendan, ¿verdad? Pues Dios los envía, Jesús los envía, ¿no? Para entrar a cierto pueblo, a cierta aldea, etcétera, llevar el evangelio, ser de bendición para la gente, lo que se hacen, ¿verdad? Misioneros, sean pastores, quien sea. Obviamente hay un sustento que Dios nos dará. Incluso dice, no lleven farja ni alforja, algo así, ¿no? Que no lleven, no se preocupen. Hasta un solo vestido llévense. O sea, nos está dando la oportunidad, la enseñanza de decirnos que Él va a proveer. Dios va a proveer. Por eso dice, o sea, no está diciendo, no, hagan votos de miseria, de pobreza y no reciban nada. No está diciendo eso. Al decir que, o sea, cuando tú llegas a una casa es porque pues, tienes hospedaje. Así era con los profetas de Dios. Les daban hospedaje, comida, etcétera, a veces dinero, dependiendo, ¿verdad? Pero obviamente, aquí cuando dice, pero no se pasen de casa en casa, se refiere a eso, de que no procuren, porque dice, quédense, dice la versión sencilla, quédense en la misma casa, sea la que llegaste, y coman y beban, escuchen bien, de lo que ellos tengan. Yo veo con tristeza, yo me he enterado, de cómo, y yo sí aquí sí los voy a exhortar a muchos hermanos, si Dios nos da, hay que, olvídate, compartir. Si tienes, comparte. Y da liberalmente. Pero hay personas que pues apenas tienen, ¿verdad? O van en ese proceso de entender lo que las escrituras dicen acerca de la economía. Y de repente vienen siervos de Dios a sus hogares y hasta se hacen como en los países, ¿verdad? De cuando venían los mandatarios. O sea, ¿qué diferencia hay de que, ay, viene el Papa? O viene el presidente, o viene esto, y se endrogan. No, hermanos, eso no. No, obviamente o sea, sí darnos, ¿verdad? Porque va a ser de bendición. Darnos por completo de lo que tenemos. De lo que tienes, dice, coman de lo que ellos tengan. Pues el trabajador tiene derecho a su paga, que está bien. Dice, no, tú recibe, ¿por qué? Porque tienes derecho, porque es bueno. Pero escuche bien. Luego dice, no anden de casa en casa. Esto está ya en 1 Corintios 9:11. Es 1 Corintios 9:11, para que el que quiera apuntar. Escuche bien. No anden de casa en casa. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que de repente te enteras que llegaste a una casa y pues no, estaba, pues son pobres, o sea, no tienen muchos bienes, no hay mucho que comer, hay unas tortillitas con sal o crema y ya, ¿no? Frijolitos, si te va bien, queso, eso ya es un lujo. Y de repente te enteras que te invita a que, no, pues acá, mire, y hay banquetes y todo, y dices, ay, al rato vengo, no, cuidado, eso pasaba. Parece broma, pero por eso se les advierte. Cuidado. Esto es también de aquellos que procuran ese tipo de hogares. Ese tipo de iglesias donde hay mucha ostentosidad y no, es que me tratan bien. Y las iglesias que apenas están levantando, no, hombre, qué güey. Ahí con trabajo se mantienen. No, la ofrenda de amor allá está bien. Yo me voy a meter a la cocina. Porque Dios dijo. Entendamos, hermanos. Pablo escribió a la iglesia en Corinto lo siguiente. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, y esto aludiendo a lo que es correcto, pues yo estoy ahora defendiendo la causa de los pastores piadosos, de aquellos que actúan conforme
a la palabra, ¿verdad? Que son dignos de su salario. Dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si sembráremos de vosotros, perdón, si segáremos de vosotros lo material. Lo repito, dice, si nosotros sembráremos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Bueno, es una pregunta retórica. Y le está diciendo simple y sencillamente, si sembramos las cosas espirituales en ti, o sea, si nosotros te enseñamos, tenemos la palabra de Dios, ¿es acaso para ti un gravamen si cosechamos lo material? O sea, si recibimos de ti algo, ¿verdad? Una comida, no sé, la paga que corresponde. Y asimismo el Señor dirigió a los que proclamaban el Evangelio a ganarse la vida precisamente del mismo Evangelio. Fíjese, el mismo apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 9:14, él lo reafirma esto, dice, así también ordenó el Señor. O sea, estamos siguiendo el ejemplo que nos dio nuestro Señor, nada más ni nada menos que quien es la cabeza de la iglesia. Él es quien pone las reglas, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9:14. Es más, déjeme decirle que un pastor no solamente tiene el derecho a ganarse la vida, sino que también tiene el derecho a que le paguen a aquellos a quienes ministra. ¿Sí me entiende? Acuérdese, esto se puede desviar. Mucho cuidado. Estamos hablando en lo que es justo. Siempre yendo a la palabra. Mucho cuidado. Y todos sabemos porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Todos sabemos. Entonces, tienen derecho, es lo que dice Pablo, ¿verdad? Y viven, es lo que dice el Señor. Vivan del Evangelio, ¿verdad? Pero escuche bien. Existe una línea muy delgada que desafortunadamente muchos cruzan sin pensar las consecuencias y tristemente no es nuevo. Y yo quiero alertar también, o sea, esto pasa en la sana doctrina. No somos exentos, cuidado, porque ahora sí, como dice, a todos aprieta la crisis, ¿no? Cuidado, confiemos siempre en Dios. No querramos, no hay una diferencia entre aquel que hace, pues, transacciones, le llamo yo, ¿verdad? Tranzas en su trabajo, al ministro igual, o sea, pero el ministro, pues tenemos un lugar más elevado, estamos sirviendo a Dios. Entonces, cuidado, porque muchos cruzan esto, aún dentro de la sana doctrina. Es donde se desvía su doctrina porque se escudan en esto, pero no leen lo demás. Y forzan ese pago, y eso no lo debemos hacer. Esa, yo pienso que es la palabra más adecuada, o la acción, el forzar. Tenemos que esperar en Dios, sea lo que sea. Pero no es nada nuevo, ¿verdad? Desde los comienzos de la iglesia, los falsos maestros han ingresado al pastorado, pues, simplemente para ganarse la vida a costa del ministerio, ¿verdad? Y todos estos, como bien lo redactó Pablo, en 1 Timoteo 6:5, han sido y seguirán siendo hombres corruptos de entendimiento. Es una buena definición. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, es decir, la verdad no está en ellos. Han obstaculizado la verdad. ¿Sí me estoy dando a entender? Privados de la verdad, dice que toman la piedad como fuente de ganancia. Escuche bien, la primera es consecuencia de la última. Son privados de la verdad porque son desechados, porque tomaron la piedad, las cosas de Dios como fuente de ganancia, su ministerio. Hombres que asumen el pastorado por el dinero. O sea, no me malentienda, otra vez, tenemos que mostrar el balance. Somos seres humanos, ahí es donde la gente también, somos seres humanos y tenemos familia y queremos complacer a nuestras familias, nuestras esposas, como tú, quizás mecánico o doctor o quien tú seas. Quieres complacer a tu esposa o llevarlos a vacacionar, los mismos derechos, no malentiendan eso. Dios a todos da el mismo derecho, es como lo hacemos. Porque al caso es lo mismo, el que es hijo de Dios, aunque no sea un ministro y comete, pues, no sé, desfalcos financieros, ciertas cosas que no debe,
transgrede las leyes, no sé, es lo mismo, ¿verdad? Pero entendamos, tienen todos los pastores, todos los siervos, pues igual tienen la oportunidad, o sea, el derecho de ganarse el pan, ¿no? Y bueno, pero muchos asumen, muchos van al ministerio precisamente por la ganancia. Y esto sí está, pues, difícil para aquel que va a estar difícil cuando enfrente a nuestro Señor. O sea, por dinero, no para servir al Señor, ni mucho menos a su pueblo. Fíjese. Y este tipo de personas, pues, se nos da esto que es de nuestra lectura, ¿verdad? Pablo lo dice bien claro, y ahora en el versículo 6 lo dice, porque este tipo de personas, escúcheme, y yo se lo voy a recalcar, jamás conocerán el verdadero pago que aún en la tierra Dios tiene para los que les somos fieles, para los que le servimos de corazón. No estoy diciendo perfectos, porque ninguno somos, pero de corazón, no con un corazón codicioso o por dinero. Porque cuando continuamos en nuestra lectura, dice el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué tal? Acuérdense que estamos leyendo 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 en adelante. Entonces, ¿qué le está diciendo ahí? ¿Qué le está diciendo Dios? Hay algo muy importante. Yo tengo una serie que se enfoca precisamente en el contentamiento y es maravilloso y ayudó a muchos que quisieron obedecer, pero muchos siguen en sus dolencias, ¿no? Dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice el versículo 7, porque nada, y usted repítalo en su mente, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Decían por ahí, ¿verdad? Venimos desnudos y no nos vamos. El 8, así que por lo tanto, por esta razón, teniendo sustento y abrigo, habla aquí de necesidades básicas. Eso es muy importante. Necesidades básicas. No está diciendo que ahí te quedes. Simplemente, yo lo explico en el contentamiento, pero tienes que tener ese corazón. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque escúcheme bien, desde el momento en que tú no das gracias a Dios por un plato de frijoles, aun cuando estás en escasez, que recibes cualquier cosa, pero Dios te mantiene, te sostiene, de allí empieza el problema, porque no tienes contentamiento. No es que estés, gloria a Dios, aleluya, brincando porque pues no tienes que comer, o tienes lo básico, no estoy hablando, está hablando de que aún así sigues adorando a Dios, dándole gracias, porque hasta ahí te ha sostenido. De eso habla, tener contentamiento. Señor, ya tendrás otras oportunidades, pero por ahorita gracias, porque veo lo que tú me das y que tú me sostienes. Entonces, estemos contentos con esto. No está diciendo que seamos conformistas, pero que en lo que cabe, en ese momento, conténtate. Y quieres ganar, pues trabájale más duro, sin descuidar a tu familia y mucho menos la relación con Dios. No hay problema. Hay que ser trabajadores, hermanos. Acuérdense, el que no coma, que no trabaje. Perdón, el que no trabaje, que no coma, al revés. Sé como el chapulín. Sí, que estemos contentos. Pero entonces viene el versículo 9, la advertencia. Dice, porque los que quieren, escuche, por favor, porque los que quieren enriquecerse, ¿se fija? Lo que hablábamos en el contexto de Adán y de Eva, cómo Satanás cambia la perspectiva. Dios te pone algo y te contentas o no, eso depende de ti, pero de repente cambia la perspectiva y hay un deseo, tu concupiscencia, tus bajas pasiones. Ahora, los que quieren enriquecerse, y aquí habla de amontonar, aquí habla de tener por tener, o sea, no está hablando para tener y sustentar a tu familia. De enriquecerse, caen en la tentación y lazo. Fíjese nomás. Y en muchas codicias necias y engañosas, porque se desvían, hermanos. Necias y engañosas, dice, que hunden a los hombres, está hablando en general, hombres y mujeres, en destrucción y perdición. Qué terrible es esto.
Y enseguida menciona la puerta espiritual que nos conduce a todo lo anterior mencionado. El versículo 10, acuérdense, la puerta del amor al dinero dice, porque raíz, y esa palabra algunos se la brincan. Dicen, es que el dinero es no, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo subrayaría eso en la Biblia. El amor al dinero, esa es la raíz, esa es la fuente. No es el dinero, es el amor al dinero. Dice el cual, o sea, la plata, el dinero, codiciando a algunos. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Ahí está. El problema es codiciar. La falta de contentamiento nos conduce a la codicia. Así sencillo. La falta de obediencia, pues a la desobediencia. Es lógico, ¿verdad? Entonces, así de sencillo. El cual codiciando a algunos, o sea, el dinero ahora sí, pero por el amor al dinero, codiciando, se extraviaron de la fe. Esto es terrible. Y fueron traspasados de muchos dolores. Y luego está la gente, y es que ¿por qué? ¿Por qué no? Ahora, esto también está hablando a todo el pueblo de Dios. Yo lo he dicho, hermanos, hay gente que quiere vivir así, yo no sé. Tenemos el mismo Dios que aquellos que Dios prospera, o sea, y hay gente que no quiere obedecer lo que Dios dice. Yo no estoy hablando de aquellos que están en pruebas, usted entiende. Pero hay mucha gente que quiere que Dios les bendiga y son tacaños, son mezquinos, no ayudan a nadie, no siguen lo que dice Dios, no tienen amor. ¿Cuál le digo? Porque puede decir, no, pues esto, que el diezmar, olvídese de eso. Simplemente que no le des el pan a alguien que lo ocupa, que te pesa. Te duele, dicen el codo. Decía un hermano mío por allá, dice, dice a aquel primero le sacas un susto al retrato, a su retrato, que a él un peso. Fíjese qué feo. Imagínate querer asustar al retrato. Dice, primero lo asustas a su retrato que sacarle un dólar. Cuidado, de eso habla. Son extraviados. La puerta espiritual que nos conduce a desarrollar un amor al dinero es una de las más engañosas, porque viene cubierta de excusas como, pues, de algo tengo que vivir, pues, Dios me lo puse, ¿a quién le dan pan que llore? Pues yo necesito, qué bendición, pero es algo ilegal o no sé, o sea, es que no me alcanza y pues Dios provee. Si provee a los pajaritos se ponen bíblicos, ¿no? No, espérame, no puedes violentar la palabra de Dios, no puedes. Y muchas excusas, ¿verdad? No terminaríamos. Entonces, al abrir esa puerta, deseamos y después amamos el dinero. Dice, ojo, convirtiéndose así en un Dios. Yo no sé cuántos de ustedes lo saben, pero el dinero es un Dios. Un Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Pues caes en la idolatría. Caes en la idolatría. Amante del dinero. Y pues no nos damos cuenta de que la raíz de todo aquello que de pronto nos aqueja, pues así como todo tipo de maldad, es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor que tienes por el dinero. Gente que acumula un montón y tiene, pues no le va a sacar todos los versículos. Usted sabe de aquel que tumbó sus graneros y hizo otros más grandes, etc. Hay muchos ejemplos, pero yo quiero que lo entienda de manera práctica. Es verdad, la palabra nos lo dice. Y amontonan y están ahí y andan ahí todos de manera miserable, teniendo, porque ni para ellos ni para su salud no se atienden, o sea, hermanos, por favor, mucho menos le van a dar a alguien o una ofrenda. Dios no quiere eso, porque eso simplemente indica que tu confianza está en el dinero porque tienes miedo a perderlo. No está en Dios. No, con liberalidad, sabes que el Señor es bueno. Ahora no estoy hablando de despilfarro, una gran diferencia. Pero el dinero es de Dios. Ser sabios, obviamente, pero no estar, me duele el codo. Entonces abrimos esa puerta. Y lo peor de todo, que es lo más grave que veo aquí también, que es que algunos o muchos terminan por desertar, por alejarse de la fe. Acuérdate que se utiliza un término militar.
cuando se desertaba, cuando se huía, o sea, salían del ejército. Es una falta muy grave, corte marcial y todo, ¿no? Entonces, se alejan de la fe y entonces son heridos de muchas penas. ¿Por qué? Pues se alejan del Dios bendito, de aquel que trae todo. ¿Quién nos va a rescatar ahora? Ahora sí van a decir, oye, ¿ahora quién podrá ayudarme, no? Fíjese, yo le voy a leer de Isaías 45:20, una versión sencilla, Nueva Biblia Viva. Dice, reúnanse y vengan, naciones que escapan de mano de Ciro. Rey, dice, qué insensatos, o sea, qué necios, qué tontos, dice, son los que andan con ídolos de madera, y ahí van, ya ven las procesiones y todo. Y dice, con ídolos de madera, y oran a dioses que no pueden salvar. Y escuche bien, esta palabra no solamente aplica a los físicos. Acuérdense que tú mismo puedes ser tu propio ídolo, una persona, una actividad, una cosa, el dinero. Ay, lo llevas en procesión. Ay, mira, tengo todo esto en el banco y tengo esto y al rato ándale. Una enfermedad simplemente te deja. Cuidado, ¿para qué tentamos a Dios? Fíjese, un ejemplo lo daba mi pastor Memo, escuchando su prédica excelente de la semana pasada, donde hablaba del maná, ¿verdad? Que colectaban. Ahí está la avaricia. Así hay muchos. Les decía, nomás lo necesario. Solamente un día colectaban el doble por el día de reposo, ¿verdad? Pero si no, se les podría. Así le pasa a muchos. Que quieren amontonar y porque no confían en Dios. Ay, ¿qué tal si no nos da mañana? Estamos hablando de más. O sea, entonces, junta la fe. Y la Biblia nos dice, por ejemplo, en Mateo 5:24, mis amados, que el dinero sí es un Dios. ¿Y quién lo dice? Nuestro Señor Jesús. Yo se lo leo, no sé, ya se lo sabe para qué. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Se da cuenta? Ay, pero no servimos al dinero, no nos hincamos ante Benjamin Franklin, ¿verdad? El dólar, ante Benjamin. No, espérame. Estás sirviéndole cuando ese es todo lo que tú piensas y todo lo que guardas y adoras y atesoras y cuidado con que alguien, no hay que me tiene, a alguien le diste, no das nada. Pero si a alguien de repente le prestaste y ya casi estás como la parábola de los siervos, del siervo aquel que le estaba ahorcando, ¿verdad? Por un peso. Ay, es que págame. Y teniendo tanto. Cuidado. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. ¿Se entiende? Que cuando tú amas el dinero, hiciste un lado a Dios. Olvídate. Aunque digas que no. Quien quiera que tú seas, tú lo sabes, el Espíritu Santo te está dando convicción. Seas pastor, líder, oveja o sin siquiera conocer a Dios, no sé. Dice, porque aborrecerá al uno, amar al otro, o estimar a uno y menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Se da cuenta? No puedes. No puedes. Pero hay cristianos ricos que son acaudalados, sí. Pero ve cómo viven, ve cómo andan, ve lo que el dinero no los posee a ellos. Ve cómo sirven a Dios. 1 Timoteo 6:11. Dice, a ver, permítame, dice aquí, no me quiero equivocar en la escritura, para no equivocarme, porque quiero que usted tenga la escritura correcta. Permítame. Sirve para meditar en todo lo que estamos hablando. Ok, está. Sí, 6. Esa es nuestra lectura. No quería equivocarme porque es algo muy, muy importante.
La primera de Timoteo sí es 6. Sin embargo, el versículo, el que es el 11, que dice, pero huye de estas cosas, hombre de Dios, y busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la gentileza. Escuche bien eso, hermanos. Es tremendo esto, mis amados, porque Dios nos pone el otro lado. Hay que huir de eso. Tenemos que estar atentos, ¿verdad? Para que nuestra alma no sea enlazada, no sea atrapada como una, pues, como vemos que muchos lo son, ¿verdad? Es importante, mis amados. Le dice Pablo a Timoteo que huye de esto. O sea, cuidado, no te dejes atrapar. Huye de estas cosas, hombre de Dios. Aquí cualquiera, mis amados, cualquiera que se jacte de ser hombre o mujer de Dios, obviamente todos podemos poner en perspectiva pues nuestra fe, ¿verdad? Y decir, no, yo sí soy un hombre de Dios. Yo sí encajo en lo que la definición dice. Bueno, una de las maneras en que lo vamos a ver es en esta, en que seremos capaces de abandonar ese tipo de prácticas, ni siquiera abrir esa puerta. Por eso dice, pero tú, hombre de Dios, ahí en 1 Timoteo 6:11, reitero, hombre de Dios, dice, huye de estas cosas y busca la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la gentileza. Y escuche bien, Pablo usó el término hombre de Dios como una expresión técnica para referirse a pastores y ancianos, a la manera en que en el Antiguo Testamento se referían a los profetas de Dios. Por ejemplo, no lo busque, ¿verdad? Entre otras escrituras, Segunda de Reyes 1:9 dice varón de Dios. ¿Sí? Entonces, al igual aquellos en la iglesia primitiva, los falsos profetas y maestros en los tiempos del Antiguo Testamento eran también pastores que no tenían entendimiento. Es que se desvían. Acuérdense de Giezi, ¿verdad? De Giezi, el que se llenó de lepra. Entonces, no tenían entendimiento, todos ellos se volvieron hacia su propio camino. Ahora, cada uno a su propia ganancia. Fíjese lo que dice, escuche, no lo busque. Isaías 56:11 dice al respecto, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Fíjese, Pablo decía, yo no busco, o sea, yo los busco a ustedes, no su dinero, no lo de vosotros, lo de ustedes, a vosotros, no lo de vosotros. Aquellos, los falsos, los buscan a ustedes por lo que tienen. Y escuche, tristemente hay muchos, vuelvo a reiterar, muchos pastores de la sana doctrina que de a poco se han ido desviando, han abierto esa puerta espiritual. Y si no me cree, esto no es nuevo tampoco. Diríjase, por favor, busque Filipenses capítulo 2, porque esto es importante. No que el otro no sea, pero esto es para que usted lo tenga. Acuérdense, uno puede decir, pero no, ¿cómo es posible? Aquellos que colaboraban con el apóstol Pablo, aquellos que, bueno, fíjese lo que dice, Filipenses capítulo 2, versículo 19. Dice así, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. Fíjese a los filipenses, allá en Filipos, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ponga mucha atención en el 20. Pues a ninguno. ¿A cuántos? A ninguno. Oye, pero ¿cómo es posible? Los que elaboraban con Pablo, a ninguno. Quiere decir que hay más. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea, que tenga la misma mente. Que siga conforme a lo que es la piedad, la palabra. A ninguno dice tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese en vosotros. O sea, en ustedes, no en lo de ustedes, en vosotros.
Y dice el 21, fíjese qué grave. Está hablando servidores. Porque todos, excepto Timoteo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Híjole, en esa nos podríamos hacer una serie. Y otra vez, en primera de Pedro 5:2, vamos a lo mismo, a la misma escritura que leímos. Pedro advirtió a sus pastores: pastoreen, apacienten, ¿verdad? Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Dice, ejerciendo la supervisión, no bajo obligación, sino voluntariamente, de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo estoy parafraseando, ¿no? Y no para ganancia sórbida, en otras palabras, ganancia avarienta y mezquina, sino con un corazón entusiasta y sincero. Con un corazón sincero, aunque no tenga dinero. Ahora sí, verse sin hacer esfuerzo. Y a la luz de las advertencias y prohibiciones bíblicas tan claras, mis amados, por cierto, es increíble que tantos falsos maestros y predicadores de la prosperidad pues no solo sobrevivan, sino que hasta florezcan, se reproducen, y aún durante décadas, ¿eh? Y la gente se queja, pero eso es lo que buscan también. Y la iglesia está invadida por ladrones descarados que utilizan la palabra para lucrarse, para ellos engordarse. Olvídense, hermanos. Utilizan el ministerio como fachada para encubrir sus esquemas piramidales, por ejemplo, sus negocios, ¿verdad? Las ventas de esto, de lo otro. Como decían, pues venden aceite de serpiente. Cuidado. Son lobos que se aprovechan de la credulidad de las personas que buscan, pues, un atajo. Ahí está el problema, ¿eh? No es toda la culpa de ellos. Por eso dice inconstantes. Seducen a los inconstantes. ¿Quiere usted buscar un atajo? Olvídese. Va a abrir esa puerta. Va a ver usted la puerta de la manera correcta hacia la prosperidad, como decía Juana Gallo, ¿no? Dice, hermano Gallo, ¿verdad? Yo quiero que seas prosperado en todo, conforme prospere tu alma. Conforme es más importante lo espiritual. Y después viene lo material. Como dice, ¿verdad? Mateo 6:33, busque primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué se preocupa o no cree? Usted sabe. Pero si usted quiere tomar un atajo, esa puerta del amor al dinero expresamente tiene ese letrero de atajo para enriquecerse. Cuidado, porque entonces usted va a sufrir muchos dolores y se va a alejar de la fe, si no es que ya va en camino, ¿verdad? Entonces, muchas personas igual quieren buscar la bendición espiritual de Dios por medio de muchas otras maneras, no como la obediencia, ¿verdad? O como Dios le manda. Y para hombres y mujeres así, pues el ministerio no es más que un juego para hacer crecer sus finanzas, y no debe de ser una forma, una fuente para eso. Tiene que tener mucho cuidado. Así que yo sí quiero decirle eso. Tristemente yo escuché por ahí en una conferencia un pastor que decía, no, es que excusándose de algo que no estaba bien, y dice, no, es que ya ves que del ministerio, pues, no, del dinero no vivimos, de lo que el ministerio nos da, y no podemos decir o tener esas excusas. Es falta de integridad. ¿Por qué? Sí, obviamente es la manera en que lo digas. Si tú lo haces porque trabajas legalmente, claro. Sí, pues es que pues yo no vivo del ministerio, o me da un poco la iglesia, pero no mantiene. Está bien. Y buscas de manera legal trabajar, etcétera. Pero cuando haces cosas que sacas de la grey. Estamos hablando aquí eso directamente, no que trabajes. Trabaja duro. No, pero está diciendo que ahí sacas sangre, trasquilas a las ovejas, pues. En el mal sentido, ¿verdad?
porque sabemos que deben de ser trasquiladas para quitar garrapatas y demás, pero está hablando aquí cuando le sacan la lana, literal, ¿no? Así que tenemos que entender, pero no se olvide del otro lado, porque qué diferente perspectiva. Usted cuando tenga tiempo estudie Filipenses 4:11, que por cierto es una parte esencial de la serie Contentamiento que tenemos ahí en SoundCloud. Y precisamente pues Pablo les dice, o sea, recibe, pero agradece más bien a Dios por lo que los de Filipo, por ver esos frutos, porque Dios de todos modos los sostenía, y no quiere decir que tuviera abundancia, sino que Dios les sostenía en contentamiento. Pero dices, yo lo que pues, quiero ver frutos de ustedes, por eso me alegro. No es porque tenga necesidad. Y estúdielo y vea qué diferencia en cualquier circunstancia, sea bajo ese contexto o dentro de ese contexto, es que dice, todo lo puedo también en Cristo que me fortalece, acuérdense. Entonces, yo les aseguro que los ancianos de Éfeso, que durante sus 3 años de ministerio en su ciudad, pues no habían codiciado plata, oro o ropa de nadie. Después, algo pasó, ¿no? Usted puede estudiar también Hechos 20:33 y todo. Y Pablo fue fiel a su obra que el Señor le había llamado, independientemente de la recompensa. Pues, ¿quién puede olvidar allá, pues, cuando sacrifica allá en 2 Corintios 11:7 al 15, cuando sacrifica su propia paga, que lo necesario, con tal de no tropezar a los que, como les dije, les dolía dar. Y ¿sabes qué? Yo prefiero tomar de otros hermanos en la fe que me ayudan, que Dios sabe que lo necesito, no estoy siendo carga, que se le carga a ustedes para que, o sea, hacerlos tropezar. ¿Por qué? Porque van a dar de mala gana, van a estar amargados, van a estar calumniando y criticando, ese pastor, ese apóstol. Imagínate, están los dos lados, tenemos que tener mucho cuidado. A veces hablamos por hablar. Entonces, un pastor piadoso, que no es codicioso, no es tacaño, porque acuérdense que el hombre de Dios debe ser hospedador. Al ser hospedador, tú abres tu casa, tú das lo que tienes, y créame, uno se goza en hacerlo, ahí es una señal, te gozas, no te pesa. Y aparte excedes, si tienes, si Dios te da, pues excedes en el atender, ¿por qué no? Pero sin hacer acepción. Sea pastor, un hermano en la fe, quien sea, los atiendes y compartes con lo que Dios te da. ¿Qué diferencia? Entonces, un pastor que no es financieramente ambicioso va a tener bendición de parte de su tiempo, ¿verdad, líder? Lo mismo es con las personas, pero comenzamos ahora sí por este lado. Y pues el enfoque de alguien así pues no está en su cuenta bancaria, en aquello que tiene. Es importante todo, ¿verdad? Tanto el darle a Dios como el ahorrar, el administrar muy bien tus finanzas, ¿verdad? Porque Dios no quiere necios, quiere buenos administradores, pero lo haces con un corazón limpio, no contaminado, no abriendo esa puerta del amor al dinero. Y bueno, la prioridad siempre será Dios y tu confianza siempre depositada en Él. Y esa puerta se mantiene cerrada. Acuérdense de esto, no quiere decir que esa puerta se va a ir, es como la tentación. Nosotros debemos entender siempre un punto muy importante. Como he hablado del orgullo, todos somos orgullosos en potencia, pero si nos sometemos a Dios, vamos a ir entrenándonos en el bien, entrenándonos para la piedad, ¿verdad? ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, su consejo, alegrando y no contristando al Espíritu Santo. Así que yo los dejo con esa palabra, mis hermanos. Yo realmente les exhorto a aquellos que aún que no se han envanecido, aún que tienen la oportunidad de volver, de retroceder, de cerrar esa puerta del amor al dinero. Esperen en Dios, sean pacientes, como Job, aun cuando lo tuvo todo, yo soy testigo que Dios sí hace eso todavía. Lo probó y le quitó todo, pero le dio el doble. Créanme. Muchas veces decimos, sí, si hubiera yo ahorrado en aquel tiempo que hacía un dineral en el mundo, que nunca me rendía porque andaba. Pero Dios da el doble cuando usted le obedece.
O sea, no estoy diciendo que pero tiene que seguir la palabra. No transgreda esa, no abra esa puerta del amor al dinero que le llevará, lo peor de todo, no solo a los dolores, sino a perder la comunión. Y más trágicamente, posiblemente a desertar de la fe, a blasfemar del Dios, el único Dios que le provee. ¿Por qué no inclina su rostro donde usted se encuentre? Si tú no conoces a Dios, es el tiempo de arrepentirte de tus pecados, yendo en oración a Él. Realmente confiesa tus pecados a Dios. Y si el dinero ha sido algo también que te ha sido un obstáculo para acercarte a su palabra, yo te pido que empieces a recapacitar en eso. Medita en la palabra de hoy. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios hará más allá de lo que un siervo inútil pudo haber hablado. Pero lo que la palabra dice es la palabra. Nunca va de ni vuelve vacía. En su rostro. Ore conmigo. Señor bendito, poderoso, alabado sea tu santo nombre. Señor, eres un Dios tan maravilloso, glorioso. Yo te alabo siempre, Señor, porque aún en las más mínimas cosas tú estás al pendiente de los que te escuchan, de los que te aman, sabiendo que no somos perfectos, sabiendo que nos has sacado de lo peor, pero tú has hecho la obra. Nos has trasladado, nos has sacado de las tinieblas y nos has trasladado a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Yo te doy gracias por tu Hijo. Gracias porque tomó mi lugar y porque ahora, Señor, soy revestido de su justicia. Y tú me ves como a Él, Señor, no mereciéndolo, sino que la obra fue hecha. Consumado está, dijo Él en la cruz, y entregó su espíritu. Yo te doy gracias por Cristo. Te doy gracias por tu Espíritu Santo que has depositado con el amor que nos has dado. Yo te pido que des sabiduría, des entendimiento en cuanto a este respecto. Porque yo veo, Señor, y sigo viendo y cada vez se incrementa ambos lados de la moneda, donde personas se enriquecen ilícitamente o transgreden, buscan las riquezas antes que tu justicia y el reino de los cielos. Y también aquellos que por desobediencia optan por vivir así, sabiendo que tenemos un Dios misericordioso. Yo te pido que tú traigas sabiduría, que tú derrames, Señor, ese espíritu. Y aquellos que pasan por crisis, Señor, que tú los amas, sosténles. Provee al que no tiene, Señor. Da al más desafortunado, sobre todo aquellos que tú has sellado con tu Santo Espíritu. Y dales tu entendimiento. Pon un corazón de contentamiento en ellos. Enséñales tu palabra, santifícalos con tu palabra es verdad. Te lo pedimos, Señor. Pero sobre todo te pido por los que estamos en liderazgo, por los pastores, por los líderes, por los obispos. Señor, ayúdanos. No nos permitas abrir esa puerta. Que la salida a esa tentación alumbre como la luz de Cristo para darnos entendimiento. Te doy gracias, Señor, y confío en que esta palabra, Señor, llegará a muchos corazones y tu Espíritu Santo operará en ellos, obrará para bien grandes maravillas, como tu poder ciertamente traerá el nuevo nacimiento de alguno. Entonces habrá fiesta en los cielos, los ángeles estarán de fiesta por un pecador que se arrepiente. Yo te doy gracias, te alabo, Padre, que estás en los cielos, y a tu Hijo amado que está a tu diestra, sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos amados, que Dios les bendiga. Esta ha sido palabra de Dios para ustedes. Espero que la pongan en práctica y que sea de bendición para ustedes y para los que les rodean. Dios les bendiga. Hasta pronto.